Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Reunión. Bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra. Feliz sábado para todos. Estamos ingresando a un nuevo sábado, hoy 2 de junio, para muchos de nosotros, pero para aquellos que creemos en el sábado de nuestro Padre, estamos iniciando en esas primeras horas, por lo menos acá en Argentina, pero no voy a estar solo y le voy a preguntar allá por el norte, sí, me imagino que faltan un poquito más. Le voy a dar un abrazo, un cariño grande y la bienvenida a mi hermano Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, hola, hola Leandro, hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pues a gusto porque yo sé que muchos como los que están ahí viéndonos dirán, gracias a Dios es sábado. Sí, Y, totalmente. y doblemente porque más allá de que tenemos labores, sábado hay que estar con Dios y por lo menos lo que me ha pasado a mí es de que es una bendición, cortas, te desconectas, estás con tu familia, con tu hijo y haces un descanso completo. Así que Más si que todavía los que necesario. están allá no lo han hecho, pruébenlo. Les va a gustar. Bueno, Arturo, como siempre digo, es una alegría, un gusto. Mira, hoy estaba armando lo de la lección y me di cuenta que la última vez grabé con vos. La última vez creo que fue hace ya un mes, así que me da mucho gusto volver a repetir equipo. Y el domingo me tocó con vos, así Es correcto, es que creo que correcto. son señales del cielo de que hay que Que hacer puede algo de pasar vuelta, algo. de que puede pasar algo. Sí, Así que me pone muy feliz de estar nuevamente juntos y también me hace muy feliz de que en esta noche podamos estar compartiendo con muchos hermanos y hermanas que están gustosos, que tienen un deseo muy grande de seguir conociendo y proseguir conociendo a Dios para que venga a nuestra vida como la lluvia temprana y tardía, como dice Oseas 6:3. Así que muy, pero muy bienvenidos a los que ahora se están conectando, a cada uno de ustedes, a los que nos están escribiendo ahí en el chat, a los que abajo después nos van dejando sus comentarios. Gracias, ¿sí? Porque este programa lo hacemos principalmente para conocer a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, pero también para que sirva de ustedes, de ayuda a aquellos que están leyendo el material y lo están utilizando para estudio, pero también para compartir a otros. Y hay una claro. preguntita que, ¿y esto cómo lo resuelvo, Arturo? Bueno, ahí dar algunas pistas, alguna ayuda que nos sirvan para poder compartirlo, para poder difundirlo. No vamos a perder más tiempito, ¿sí? Es mucho lo que Claro. vamos a estudiar, así que nos vamos a meter de lleno y te voy a pedir, Arturo, para que nos dirijas en la primera oración. Sí, sí, sí. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te pedimos por favor que en esta noche tú puedas estar con cada uno de los que estamos acá presentes, no solamente en esta transmisión, sino por los que verán después cuando esto quede grabado, Padre. Te pido por favor que tú los puedas bendecir, que puedan estar atentos, que puedan escuchar el mensaje, Amén, Señor. que en este momento puedas preparar el corazón de Leandro, de un servidor. Tú sabes los Sí, múltiples problemas que tenemos por las debilidades, tentaciones, las preocupaciones que tenemos por nuestro día a día, Padre, pero queremos creer que eres más grande que todo eso y queremos colocar en ti nuestros problemas, todas nuestras debilidades y hacernos fuertes en ti. Así que, Padre, amén, acompáñanos, ayúdanos y permítenos hablar con nuestros hermanos de lo que tú solamente quieras que ellos puedan escuchar para su crecimiento espiritual. amén, Acompáñanos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. amén. Bueno, ya acomodados, me imagino que ustedes están ahí buscando su Biblia, su folleto Escuela Sabática. Si lo pudiste hacer, buenísimo, ayúdanos a aportar ahí en el chat. Y si no, lo vamos haciendo juntos, ¿sí? Ahí vos buscás tu folleto, vamos a ir leyendo pregunta tras pregunta, algunas las vamos a leer, algunos versículos, algunos seguramente vos y yo los conocemos, van a estar ahí en pantalla, le puedes dar pausa y leerlo juntos después, ¿sí? Nos metemos de lleno entonces en el repaso y la lección de hoy se titulaba Abba Padre, ¿sí? Ya vamos a ver que esta es una expresión que aparece en Gálatas 4:6, que es lo que sale de nuestro corazón cuando tenemos el Espíritu de Jesús, que es el que Dios envía a nuestros corazones, y es un tema que así como hemos visto que existe un Dios, que existe un Hijo, hablamos del Consolador, hablamos de la misión de Cristo, hablamos de varias cuestiones,
esta lección es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el soberano de todo el universo, se complace en darse a conocer como un padre. Y eso también nos da a nosotros una identidad. Identidad que hoy vamos a ver que hemos recibido, se ha perdido y hay una forma de volver a recuperarla, ¿sí? Así que, si les parece, Arturo, vamos a arrancar con lo primero. Bueno, nada, saben que en La la página publicidad. web ustedes pueden descargar, ¿sí? Ahí lo comento, en la página web de tiempodereunión.com, ustedes pueden descargar este material de forma libre y gratuita. Está en español, está en inglés, ¿sí? Es un material que se hace con mucho cariño y amor por quienes estamos acá conformando Tiempo de Reunión. Se está puliendo el material, hoy vamos a hablar de algunos detalles en esa pulida. Ustedes saben que esto se hace en español, se corrige en español, pero se publica también en otros idiomas y nos llegan correcciones de otros idiomas y por ahí en esas correcciones llegan también algunas cosas muy buenas, pero también hay algunas cuestiones que vamos a seguir puliendo y hoy vamos a explicarte cuáles, ¿sí? Que justamente en esta lección se puede ver algunas cuestiones de esas para, bueno, que al final de este trimestre este material se publique como un estudio bíblico y quede lo más prolijo posible, ¿sí? Así que mil disculpas, les pedimos paciencia en el desarrollo de este material y que lo disfruten con nosotros a la hora de leerlo. Y una cosita más, ya está también disponible hace un tiempo el calendario de fiestas solemnes, que me han preguntado si estaba disponible, si ya se encuentra disponible en la misma página. Y hemos pasado hace unas fechas, la de Pentecostés, nos queda para el 16 de septiembre, fiesta de trompetas, así que bueno, ahí Trompetas. para que lo agendes, ¿sí? Arturo, pregunta número 1. Vámonos, Recio, con las preguntas. Y la pregunta es, ¿cómo Dios manifestó su amor para con nosotros? Esa va a ser la base, esa va a ser la base de lo que vamos a estudiar este día. Y hay textos sumamente conocidos. El más conocido de todos es Juan 3:16, que si bien lo conocemos, no sé qué tanto lo hayamos comprendido en el énfasis que se da. Dice, ha dado a su único hijo. Por ahí platicando con mi esposa me decía, Dios perdió a su hijito. Oh, eso se siente muy fuerte cuando lo vemos de esta manera. Pero fíjate cómo lo dice ahora 1 Juan 4 del 8 al 10. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí hace como que se hace una ampliación de lo que yo creo que Juan haya escrito años atrás y trata de dar un énfasis en eso. Y me gusta como lo que dice aquí, dice, el que no ama no conoció a Dios. No puedo ser un cristiano, no puedo decir tener el espíritu, que por ahí vamos a ir tocando eso, si no amo. Y tal vez yo amo, Es pero necesario. condicionando algo. Entonces, no es el amor que tiene Dios, ¿vale? Entonces, ¿cómo Dios manifestó su amor para con nosotros? Por lo menos en estos dos pasajes, Lea, nos habla de una entrega total, de algo que Totalmente. no se puede cuantificar, solamente se puede aceptar y creer que esto es así, ¿vale? Eh, Entonces, eh, uh-huh, ¿dale? es muy interesante que la manifestación de ese amor está en el dar, y Él lo dio por completo. Nos lo dio a nosotros, ¿sí? Para que hiciéramos con Él lo que quisiéramos. Sí, Es claro. como la Y ya, historia de Mateo 22, de ese dueño de un campo, pero que también era un padre, es y correcto. después de haber enviado a siervos, envía a su hijo, pero no lo envió a su hijo para que los labradores lo maten, ¿sí? Así también Dios, que es nuestro Padre, envió a su hijo a nosotros. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida, para que vivamos por Él, para que sea propicio por nuestros pecados, ¿sí? Lo envió, nos lo dio. Es muy difícil para nosotros entender este concepto de que el mayor regalo es habérnoslo dado, ¿sí? Y nosotros creemos que teniendo algo, ¿sí? Tenemos poder, somos poderosos. Pero Cristo manifestó su amor y que realmente nos quería por completo al darnos por completo
a su Hijo, ¿sí? ¿Cuántas veces uno quiere ocupar alguna posición y no la quiere soltar? Y el Padre todo lo contrario, con tal de ganarnos a nosotros, estaba dispuesto a dar todo, todo, y su Hijo es Y, todo. y pareciera que fuera una desventaja, o sea, pareciera en el contexto actual, dice, no, es que te van a tomar, te van a pisar la sombra, ¿cómo es que lo estás dando todo y no te dan nada a cambio? No seas tonto, porque, híjole, los conceptos de amor al paso de los siglos es muy contradictorio y se supone que como cristianos debemos de reflejar lo que él hizo. Entonces, él dice que lo dio todo. Y muchas veces nosotros ponemos condiciones para que el amor siga fluyendo, ¿no? Y eso lo podemos traducir tal vez en el evangelismo. No, no, ¿sabes qué? Mira, yo ya lo di todo por ti, eres un terco. Pero Dios no funciona de esa manera. Muy buen ejemplo, Arturo. Bueno, creo que vamos a seguir reflexionando sobre este punto un poquito más adelante. Vamos a la Bien. pregunta 2 que dice, ¿estuvo de acuerdo Cristo en nacer de nuevo como un ser humano en este mundo? ¿Por qué lo hizo? Y vamos a ver en expresiones, por ejemplo, la de Filipenses 2 del 5 al 11, que es muy conocida, de la cual se nos llama a tener este sentir como en Cristo Jesús, el cual nos refiere que él no estimó el ser igual a Dios, nos habla de características personales, racionales, de que no fue autómata, ¿sí? Él no estimó el ser igual a Dios, él se despojó a sí mismo, él tomó forma de siervo, él se humilló a sí mismo, él se hizo obediente, ¿sí? Todo por medio de Dios, ¿verdad? Pero él tomaba esas decisiones, por eso Dios también lo exalta hasta lo sumo, pero son decisiones que él toma. Veamos esta misma, ahora después, si querés Arturo, comento ahí los pasajes y los volvemos a repasar, pero por ejemplo, en Efesios 5 del 1 al 2, que me encanta ese pasaje porque nos habla de ser imitadores de Dios como hijos amados. Digo, ¿qué Dios estamos imitando? ¿Sí? Es un Dios bipolar, es un Dios que un día hace una cosa y otro día hace otra. Eso se manifiesta en nuestra vida cuando hablamos de que el tema del carácter de Dios es importante. Es gran parte por esto, ¿sí? Porque Por se nos eso, llama a sí, tener sí. el nombre, ser imitadores de Él. Y nos dice el verso 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿sí? Nadie le obligó, nadie le puso una pistola en la cabeza, nadie lo forzó a hacer esta decisión. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Primera Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Él la Por pone, nosotros. ¿sí? Es una decisión libre y racional, ¿sí? En esa relación de amor del Padre y su Hijo por nosotros, Él pone su vida por nosotros y nos habla de que así también nosotros debiéramos poner la vida por nuestros hermanos. Y el último pasaje, Jesús le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, no en una situación de soberbia, sino de libre voluntad y deseo de hacer lo que hizo, ¿sí? No fue algo que el Padre lo empujó, lo forzó, que también en estas cuestiones cristianas se ve mucho, ¿no? O sea, él tendría que hacer esto porque nadie lo está haciendo y empezamos a ver al hermano que hace y que no hace y pensamos que así es como Dios se maneja, forzando al otro a que tome decisiones y vemos que el Padre nos lo da a su Hijo y ese Hijo que nos da toma decisiones, ¿sí? Que están en sintonía con esto, de darse por nosotros. El Padre se dio y el Hijo también se dio por nosotros en libre voluntad, y creo que la nota va en este sentido también, que el amor de Cristo por la familia humana lo llevó a asumir la naturaleza humana y a sujetarse a cada prueba que los seres humanos deben sobrellevar a fin de que el hombre pueda ser llevado a una correcta relación con su Creador, ¿sí? Ese amor lo llevó. El Padre se dio, el Hijo se dio. Arturo. Oye, a mí me llama la atención lo que dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra. O sea, glorificar, si vemos más o menos el significado, es como que hacer de algo lo mejor, o sea, colocarlo en un mejor sitio, ahí, colocarlo. Entonces, dice entonces que Cristo vino y puso en el mejor sitio, en el sitio que se merecía, a Dios aquí en la tierra y acabó su obra. ¿Y qué fue lo que hizo? O sea, uno ve la vida de Cristo y vemos de que se despojó, o sea, prefirió tener
prefirió ser un predicador de aldeas para que la gente lo conociera, la gente de a pie lo conociera, a estar tal vez encasillado en una sinagoga, en un púlpito. Entonces, vemos que lo que es amor, lo que es la entrega, son conceptos muy, muy distintivos en el carácter de Dios, en el comportamiento de Dios, y que, como platicamos por ahí en privado, no tiene nada que ver, ¿cómo se puede decir? El darle a Dios poder porque es Dios. No sé si me explico, o sea, no, al revés. Él es Dios y es amor, y no hace falta tener una autoridad de por medio para demostrártelo. Te lo demuestra con su amor. Es algo totalmente raro, porque aquí, para que te crean y te hagan caso, tienes que poner mano dura. Y eso no es amor. Entonces, los conceptos como que chocan un poco con lo que típicamente hay, ¿no? Pero bueno, mira, vamos a ver la pregunta 3, donde habla acerca de qué no se avergüenza Cristo. ¿De qué no se avergüenza Cristo? Estamos hablando de la entrega, estamos hablando del Padre primeramente, cómo entregó, luego hablamos de Cristo, cómo se entregó voluntariamente, con una misión en especial que tenía que ver con restituir a Dios para que la gente entendiera lo que es amor. Y dice, porque en Hebreos 2, del 10 al 12, porque convenía a aquel por causa, son todas las cosas, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, o sea, Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿De qué no se avergüenza Cristo? De haber formado parte de este rescate, no desde afuera como una pincita, ¿no? Así una pincita, tú te vas para allá, no. Él se puso en el papel él se convirtió, él estuvo aquí para enseñarnos que se puede dar amor sin recibir nada a cambio, y así agradar a nuestro Dios. Entonces, ¿de qué nos avergüenza Cristo? Me llama mucho la atención, Lea, de que no se avergüence de ti o de mí. O sea, Es interesante, no. ¿no? Porque él podría haber dicho, yo soy tu hijo, no hay ninguno como yo, ninguno fue engendrado como yo. Estos son otra cosa, son adoptados, ¿no? Y hoy en día se ve mucho esto en las familias y demás, esta diferencia, el hermano mayor, el hermano menor, el que es de sangre, el que no es de sangre, etcétera, etcétera. En la sociedad se ve esto. Sin embargo, para Jesús no se avergüenza, y me gusta cómo agrega esta expresión, no se avergüenza diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. O sea, él no se avergüenza cuando nos habla de cómo es su padre, cómo es su carácter, ¿sí? No se avergüenza cuando nos dice que su papá tampoco se avergüenza, que su Claro. papá también nos quiere, nos ama, se dio, y me parece que cuando nosotros entendemos el tema de su nombre, tampoco nos avergonzamos de llamar a mis hermanos hermanos, porque entendemos que nuestro Padre, a diferencia de lo que creemos que hay amigos y enemigos, nuestro Padre ama hasta los enemigos, ¿sí? Entonces, el hijo, en vez de considerarse Dios y estar arriba, baja a nuestro lugar y nos muestra que está dispuesto a darnos todo. Entonces, ¿cómo se va a avergonzar? ¿Sí? Creo que el gran problema es que nosotros nos avergonzamos a veces de llamar a otros hermanos. A veces nosotros nos avergonzamos de que, ¿cómo vas a hablar de este como mi hermano? Mirá la vida de esta persona. Mirá este otro, ¿sí? Nos tenemos un concepto de justicia distinto al concepto de justicia que tiene Dios. Pero cuando nos anuncia el nombre de Dios, nos avergüenza y nos da a nosotros también el mismo lugar Claro. para que, conociéndolo, no nos avergoncemos de los demás, empecemos a considerar que el valor está en esa identidad, ¿sí? De que somos sus hijos amados. Sí, sí, sí. Bueno, Y vamos a por ahí No, Arturo, nada, por nada, favor. nada, rápido, nada más lo que platicamos el domingo pasado, ¿no? Ese domingo Es que que iba pasó por ahí. acerca de cómo condicionas el amor. Esa mujer, Rahab, en serio, a ella la vamos a considerar nuestra hermana.
¿Qué dijo Dios? No, claro, tráela. O sea, ella reconoció perfectamente quién era Dios. Tráela. Recomendamos ahí el tema que compartió el hermano Arturo el domingo sobre misericordia quiero, para aquellos que quieran escuchar acerca de este tema. Pregunta 4. ¿Qué éramos antes de ser hermanos de Cristo? ¿Sí? Y lo que nos plantean los pasajes que estaban ahí en cuestión es que como hacemos pecado, como somos hacedores de la transgresión de la ley, que es el pecado, somos esclavos del pecado, ¿sí? El pecado es nuestro Señor y nosotros somos siervos de ese pecado. Y en el texto de Juan 8, 41 al 44, nos plantea una relación difícil, porque uno diría, bueno, pero pará, ¿por qué está este pasaje acá? Si yo no soy de los fariseos, ¿sí? Son estos los hijos del diablo, ¿sí? Este versículo, el 44, tan fuerte, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No, pará, yo no soy homicida. ¿Qué me está diciendo Arturo? ¿Qué me está diciendo Leandro? Eh, pero en cuanto nosotros somos esclavos del pecado, somos esclavos y somos pertenecientes al diablo y los deseos de ese padre que queremos hacer. Si ustedes leen el contexto, los fariseos o los líderes que estaban hablando con Cristo le dicen, vos estás loco, tenés demonios, ¿quién te quiere matar? ¿Sí? ¿Quién te quiere hacer algo? Pero vemos que unos pasajes después, ellos estaban planeando la muerte de Cristo. Estaba en el corazón, Jesús estaba leyendo lo que estaba en el corazón de ellos. Y me da la impresión de que esto mismo tensiona en nosotros, ¿sí? O sea, esto mismo habla, por ejemplo, que a nosotros nos gusta hablar de códigos secretos y profecías, y hablamos del papado, mirá, ahí están la élite que nos quieren inocular y demás, ¿sí? Y nos ponemos a ver, ¿ves? Estos son los enemigos, como podríamos decir, ves, ahí están los fariseos que tienen esta forma de actuar. En realidad lo que no estamos dando cuenta es que los mismos deseos los tenemos en el corazón, ¿sí? Por, la, por ser hijos de, por ser esclavos de el pecado, en este caso, y lo que no se está produciendo es esa expresión que está pronunciada ahí, por no haberse sido manifestado en potencia, ¿sí? O sea, no tenemos la oportunidad para que eso se dé. No sé si se entiende, Arturo, ¿sí? O sea, no tenemos los medios, no tenemos el lugar, pero si tuviéramos todo el poder y si fuéramos los líderes de una religión máxima y estuviéramos en la misma condición, haríamos exactamente lo mismo que quien hoy Claro. criticamos. Sí, lo usamos de chivo expiatorio solamente. Hoy en día decimos, yo no soy el papado, yo no soy ese, pero en realidad está acá ese deseo y lamentablemente no, por ahí no terminamos de entender que al ser esclavos estamos sirviendo por naturaleza a los que no son dioses, como dice Gálatas 4:8, y la nota de El Camino a Cristo, página 42, me gustó mucho porque dice que por naturaleza estamos alienados de Dios, ¿sí? Un alien, todos sabemos lo que es un alien, ¿no? Un extraterrestre, alguien que está separado de, que no es de, ¿sí? O sea, está lejos, por naturaleza estamos lejos. Y la otra frase que me gustó es, estamos atados fuertemente por los lazos de Satanás, cautivos a voluntad de él. Pero ¿qué Dios quiere? Dios desea sanarnos y liberarnos, de eso ya vamos a hablar. Y una de las cosas que comentaste es qué estaríamos haciendo si, qué estaríamos haciendo si estuviéramos en una situación de poder como ellos, ¿no? Cuando Lo el mismo. pecado estaba en el corazón, brotó, o sea, simplemente brotó y se transformó en los actos que estas personas estaban tramando. A pesar de ser líderes religiosos, o sea, eso se manifestó y se justificó, o sea, se busca la manera de justificar el pecado a pesar de que se sabe que está equivocado. ¿Por qué? Porque se tiene aquí. Vamos a ver la siguiente pregunta con Vamos. respecto a esto. Ahora, teniendo en cuenta este pecado, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando de que está acá arraigado, ¿qué condena pesa sobre nosotros siendo esclavos? O sea, si, estando en esta condición, hay dos sexos que son muy parecidos, ¿vale? Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esta morirá. Así, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia
del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y si nos vamos, agarramos ese texto y vemos que coincide con Romanos 6:23, donde habla que la paga. ¿Cómo paga Leandro para ayudarle a cargar gasolina? Con Paga con plata, con dinero. dinero, Con dinero, así que paga. cada vez vale menos. Ok, bueno. No, no. Otro tema. ¿Cómo se, antes, ¿sabes qué? El trueque, ¿cómo se pagaba por un kilo de maíz? Bueno, yo te doy un kilo de 10 chile, ¿no? pavos, Así. claro. Lo mismo, lo equivalente, o sea, no daban otra cosa, ¿vale? La forma en cómo paga el pecado es con muerte. Mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué condena pesa sobre nosotros siendo esclavos? Siendo esclavos del pecado, siendo esclavos del pecado, o sea, no nos podemos salir por nosotros, no se puede, se paga o le pagan a ese esclavo con muerte. Pero si eres siervo y siendo hijo de Dios, se te da un regalo. Y esa es la vida. Tú no estás atado. Tú te puedes ir cuando tú quieras. Dios no te está agarrando, no te está amarrando. Tú como hijo, como el hijo pródigo, te puedes ir, pero te convertirías entonces en esclavo y la paga resultante sería muerte. ¿Qué condena pesa sobre nosotros siendo esclavos? Bueno, pues la muerte, no hay otra cosa. Es muy interesante. El pecado paga con muerte. La impiedad será sobre él, ¿sí? Si pecas, morís. Es la consecuencia. El pecado tiene efectos sobre el ser humano, ¿sí? Acciona sobre nosotros. Avanzamos un poquito más. Pregunta 6. ¿Por qué proceso somos considerados hijos de Dios? ¿Sí? Ya sabemos que si pecamos somos esclavos de ese pecado. Ahora, ¿cómo volvemos a esa condición de la cual, como decía Arturo, somos hijos, ¿sí? Y tenemos vida? En Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el otro pasaje dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para analizar, el primer pasaje nos dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, ¿sí? El Espíritu nos tiene que guiar. No es algo que yo puedo hacer. Juan 1 nos aclara, no es porque yo me engendro, no es algo que puedo hacer, no es que alguien se puede poner de acuerdo y decir, bueno, la voluntad mía es que ahora sea un hijo, ¿sí? Nos encantaría tener el control y la sartén por el mango, pero no, ¿sí? Y lo que nos está planteando acá es que es voluntad de, ¿sí? Y nos aclara, cuando recibimos el espíritu de adopción, clamamos a Padre. Sin ese espíritu de adopción, Dios no es un padre para nosotros, ¿sí? Es el resultado de recibir ese espíritu. Y ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra mente, de que somos sus hijos. Y esto es muy importante, después vamos a ver en Gálatas 4, 4 al 7, de que lejos de esto, sin este espíritu, somos esclavos, somos siervos. Pero lo que desea es sacarnos esa condición enajenada de nuestra condición de hijo, porque somos en algún sentido también siervos de Dios, ¿sí? Pero el tema es que a veces nos consideramos solamente como siervos y vemos a Dios como un amo, un juez tirano que nos quiere decir, ahora tenés que hacer esto, los mandamientos son la obligación para tu vida, y no nos damos cuenta que en realidad es un padre amante que nos está dando su palabra para, como una promesa para que vivamos por ella. Recién cuando recibimos ese espíritu empezamos a ver las cosas de manera distinta y dice en Juan 1, otro puntito más, que es a los que le reciben,
y a los que creen en su nombre, a los que creen en su carácter, a los que creen en cómo es Dios, les dan poder para ser hijos de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de conocer cómo es Sí, Dios. sí, 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 sí. Es un padre y lo reconocemos como padre cuando recibimos ese espíritu, ¿sí? Es como, no sé si me explico, ¿no? O sea, nos da poder para poder entender esto y eso lo recibimos por ese espíritu que aceptamos, ¿sí? Que creemos en él, que recibimos en cómo es él. Y la nota, bueno, voy a destinar por ahí unos segunditos nada más a un punto. Es por la fe en Cristo como sustituto y fiador, que podemos ser elegidos de Dios y predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo. Y esta frase dice mucho. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es su carácter, ese es su nombre, ¿sí? Ahora, los que perezcan perecerán porque rehusaron ser adoptados como hijos de Dios por medio de En su Jesucristo, libertad. ¿sí? No es que Dios te dice, yo quiero que vos te pierdas. Es mi decisión, ¿sí? Y, y la decisión que yo no estoy aceptando hoy en día es ser adoptados por medio de Jesús. Es ese espíritu de adopción que hace que yo hable y diga, Abba Padre. Gracias, Padre. Híjole, me puse a pensar porque el conocer, o sea, son etapas, o sea, es un proceso, por así, Mm. para ir modificando. Primero tengo que creer que Dios es un padre y que él estuvo dispuesto a dar a su hijo para volvernos hijos. Ok, ahí va más o menos el proceso. Una vez que yo creo por fe eso, acepto el espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Pareciera, Dios. pareciera que es así, Arturo, pero vos fíjate que es a la inversa. Para reconocer a Dios como un padre, primero tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Primero tengo que haber recibido. Y pensamos que pensamos que es la inversa, y está muy bueno lo que estás aclarando, porque son cosas que a mí en mi corazón surgían, ¿sí? Pero Gálatas 4 y Romanos 8 nos aclaran que primero recibimos y ese espíritu nos lleva a declararlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros declaramos que Dios es nuestro Padre cuando recibimos a Cristo? ¿Qué necesito yo? Recibir a Jesús, ¿sí? Ser adoptado en Cristo como hijo de Dios, ¿sí? Y esto es la decisión que hoy Justamente tengo que tomar. eso que comentas, tienes razón, porque cuando le preguntan a Pedro sobre quién es la identidad de, y él declara, dice, es que tú no, o sea, no es que tú seas una persona muy sabia, Pedro, todos sabemos aquí que no eres, todos lo sabemos, ¿vale? Así, todos estamos acá, sino que mi padre te ha puesto en tu corazón. Entonces, híjole, si no sigues ese camino o llegas a conclusiones donde pareciera que hiciera falta que Dios tuviera que coercionar al hombre para que haya amor hacia él. O sea, tras una amenaza, yo amo. Uy, qué complicado. O sea, pues no es tanto amor, eso ya es violencia familiar, ¿no? Entonces, acá la forma en cómo estamos viendo esto es, eso siempre ha habido una voluntad, o sea, siempre ha existido la voluntad de que tú, como dice aquí la nota, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero ya depende de ti si tú lo quieras tomar. Es la decisión de recibirlo. Lo que podemos hoy tener es esa posibilidad. Quiero que Cristo more en mi corazón. Quiero salir de esa, de ver a Dios solamente como Dios y empezar a verlo también como un papá. Recibo el Espíritu de Jesús para entender cómo Jesús vivía esa relación hermosa con su Padre, para depender constantemente de Él, ¿sí? Eh, Pregunta 7, Arturo. ¿Por qué Dios nos busca? ¿Por qué Dios busca hacernos sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué nos Hay ama? algo ahí. Primero Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, amados, somos hijos de Dios. O sea, no ganas, como dice el apóstol Pablo, dice que él se lamentaba porque queriendo hacer algo, no podía, o sea, por él no podía, sino se tenía que sujetar por la fe, que había un amor que le podía ayudar a pasar las pruebas del día a día. ¿Por qué Dios busca hacernos sus hijos? Porque Él es un padre.
Él es nos un ama. padre y no hay que complicarnos tanto. Y yo sé que tal vez en este proceso de caminar hemos aceptado cosas, pero todavía no nos cae el 20 de que un padre es un padre. Yo, cuando visitamos la cárcel con mi familia, miramos a las madres de los secuestradores, hombres malos, yéndolos a ver. Sus esposas ya no iban, pero sus madres sí iban. Sus padres hacían ahí la espera para hacer la cola para entrar. Porque son padres, o sea, no hace falta que lo coercionen, no hace falta, aman, simplemente aman. Cuando entendemos eso de nuestro Dios, nos da vergüenza muchas veces las actitudes que tenemos y la forma en cómo atraemos gente a nuestro Dios, apresurándolos a tomar una decisión porque el infierno se viene, ¿no? Oye, no va por Muy ahí el egoísta. camino. ¿Por qué Dios busca hacernos sus hijos? Porque nos ama. Es muy egoísta pensarlo de otra manera, ¿no? Querer salvarse de las papas y no darse cuenta que tenemos un papá que nos está buscando. ¿Sí? Es la historia del hijo pródigo. 8. ¿Qué espíritu 8. recibimos cuando somos adoptados como hijos? ¿Qué exclamamos al recibirlo? Y un poco lo estuvimos charlando 2 preguntas atrás, ¿sí? Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo leímos en la nota anterior y está bueno destacarlo, que también lo manifiesta esto el apóstol Pablo, ¿sí? Somos hijos por la fe en Cristo. Viste que hace un tiempo atrás yo hablé de la fe de Jesús y la fe en Jesús, ¿sí? Este caso es la fe en Cristo Jesús y tenemos la fe en Él, ¿sí? Porque Él es hijo, ¿sí? Y nuestra fe en que Él es hijo, ¿sí? Nos constituye a nosotros en eso. Todos sois hijos por la fe en Él. ¿Y qué es Cristo Jesús? Dice, para que todos crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y esto está en Juan 20:31. Entonces, creer esto a nosotros también nos fortalece. Verso Gálatas 4, 6 al 7 nos dice que por cuanto ahora somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual Su clama, hijo. Abba Padre. ¿Sí? Nosotros no entendemos eso. Nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra identidad. Pero por recibir el espíritu de su Hijo, clamamos Abba Padre. Sin ese espíritu, nosotros seguimos considerando que esclavos. Entonces, cuando lo recibimos, verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Hay un punto acá, que como cristianos nos sentimos más el hermano mayor del hijo pródigo que el hijo pródigo, ¿sí? Nos sentimos más con derecho a estar en la casa de nuestro Padre por lo que nosotros hacemos que por ser hijos de nuestro Padre Celestial, porque Él nos da la vestimenta, porque Él nos da el anillo, porque Él nos da el becerro para comer ahí y hacer una gran fiesta, ¿sí? Entonces empezamos, no, que yo no gasté mi dinero como lo gastó Él, Él no es mi hermano, yo me avergüenzo de ese hermano, ¿sí? Cuando no entendemos qué cosa, cuando no somos y no consideramos que somos hijos por la fe en Cristo, ¿sí? Es un regalo. Nosotros somos hijos porque nuestro Padre nos ama, ¿sí? Y cuando recibimos ese espíritu, sacamos esa esclavitud. Y si hijos, ahora fíjate, también herederos de Dios por medio de Cristo, de eso ya vamos a hablar, qué otra cosa se recibe, pero acá lo importante, recibimos el espíritu de Cristo y cuando lo recibimos, clamamos y nos liberamos de la esclavitud. Dejamos de ser esclavos de nuestras ideas, que de chicos refunfuñamos contra nuestro Padre por lo que nos está mandando en su ley y nos enojamos muchísimo, que me hace guardar el sábado, que no tengo que comer esto, que tengo que hacer lo otro, y que cuando yo empecé a escalar niveles y logré eso, él no hace esto, este no hace lo otro, yo estoy acá porque lo que hice, entonces nos convertimos en siervos malignos, ¿sí? Empezamos a golpear a nuestros hermanos, no somos útiles para Dios, somos destructivos. Y Dios nos quiere dar el Espíritu de su Hijo para sacarnos de esa esclavitud terrible, ¿sí? En la que estamos. Hay una nota más. La nota, sí. Y la nota va un poco en ese sentido, está en el conflicto de los siglos, página 461. Leo la parte subrayada. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio.
así obtiene remisión de pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción por el cual clama, Abba Padre. ¿Sí? Esta cita está buena en el contexto de poder entender que es por medio de ser participante de esa naturaleza, de haber recibido el espíritu de adopción por el cual tenemos ese acceso a Dios como un padre, ¿sí? Y no es que no lo sea, Dios siempre fue un padre, pero el pecado nos alejó de esto y necesitamos nuevamente este espíritu, esta naturaleza divina, a Jesús en nuestro corazón para empezar a verlo así. Hablé bastante ahí, Arturo. Si querés pasamos a otra y Vamos a la siguiente. vamos a la Vamos a la siguiente. 9. Que es un poco por esa Dice, ¿cuáles línea. son las implicaciones enormes que tiene el ser hechos hijos de Dios? ¿Vale? Ya vimos hasta acá de que después de lo miserable que podamos haber hecho, de lo sucio que pudimos haber andado allá en el barro, revolcados entre los cerdos, podemos ser llamados ahora hijos de Dios. ¿Qué Hijos de Dios. implicaciones enormes tiene ser hechos hijos de Dios? Vamos a ver lo que dice 2 Pedro 1 del 3 al 11. Hay partes subrayadas que están muy interesantes ver. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. A mí me gusta mucho esto, Leandro, ¿no? Igual en otro momento lo aclaramos, pero mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Si yo destaco algo de lo que está acá, esas grandísimas promesas son elementos de los cuales no solamente ya te hicieron hijo, sino que ahora te dan preciosas y grandes promesas. ¿Qué implicaciones enormes hay aquí? La vida y la piedad nos fueron dadas por su divino poder. Las preciosas y grandes promesas nos hacen que llegásemos a ser participantes de esa naturaleza divina. ¿Y cómo lo recibimos? Mediante el conocimiento de aquel. ¿Sí? Conociéndolo nos da su divino poder. Y recibiendo ese divino poder, nos da todo. ¿Sí? Todas las Fíjate, cosas, la ahí vida. viene en el 5 dice, vosotros también poniendo con toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio Claro. paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad fe. Todo viene saliendo, todo viene brotando, porque sin esas cosas está en vosotros y abunda, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya que hay una parte subrayada que en el versículo 10 que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pues claro, ¿cómo vas a caer si tienes a Cristo, no? Totalmente, totalmente. Y, Recibiendo y todo por su acá, divino poder y añadiendo, no caeremos. Es el camino, el de recibir para no caer, ¿sí? El de recibir para obtener todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. y fíjate que está Dale. la nota 5, si no mal tengo, sí, la nota 5, que dice, la obra del Espíritu es inconmensurablemente grande. De esta fuente los servidores de Dios reciben poder y eficiencia. El Espíritu Santo es el consolador. Y digo, para ir conectando todo lo que ya vimos la semana pasada con Jonathan y Carlos, acerca de definiciones, cuestiones más técnicas, bíblicas, aquí estamos hablando de las implicaciones, ¿vale? Como la presencia personal de Cristo en el creyente, gracias al Espíritu, al que contemple a Cristo por la fe, simple de un niño, participará de la naturaleza divina. Yo voy a hacer un comentario aquí, no sé si todos sean así, pero yo he aprendido de que a mi hijo, a Aaroncito, que por aquí anda, no le debo de gastar bromas. No sé si, o sea, Se hacerle entiende bromas, totalmente. bromas de mal gusto, que Se igual entre entiende grandes, totalmente. no, porque él me tiene una total confianza en todo, o sea, es impresionante que si yo le digo, hijo, yo te lo voy a dar, él lo cree. Y por ahí conté una anécdota que él se cayó, se rompió aquí, bueno, fue un desastre,
lo llevaron al médico y él, él, Uh, él quiso hablar conmigo por teléfono. Y él me habló, ya me contó todo. Y yo le dije, hijo, te voy a llevar buenísimo. una pizza vegana, ¿vale? Por si alguien quiere hacer un comentario. Una pizza vegana que encontramos, que es muy buena. Yo la compré, pero no volvimos a tocar el tema. Me presenté en la noche y lo primerito que me dijo él fue, ¿Y la pizza, pizza? papá. Él estaba completamente seguro que la pizza iba a llegar. ¿Por qué nosotros no tenemos esa misma confianza en nuestro Padre? Es Porque no lo posible porque no conocemos. le conocemos. Y es posible porque pensamos que como Él nos coerciona con ciertas cosas para obedecerle, pues si le pregunto, pues mejor soy un hijo que no gaste tanto, ¿vale? Que no gaste tantas promesas, ¿no? Que un hijo que no gaste tantos dones, ¿no? Yo, con que me salves, esa actitud que muchas veces tenemos, ¿no? Con que me lleves al cielo y me pongas en una caballita afuera de las paredes de oro, estoy bien, ¿eh? O sea, yo estoy tranquilo con eso. No, nos está llamando a ser hijos completos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, el Consolador, que es la que dice, como la presencia personal de Cristo en el creyente. Le damos muchas vueltas a conocer a Dios, ¿sí? Y el llamado es a contemplar a Cristo, como vos bien dijiste, con la fe simple de un niño. Y si lo contemplamos así, gracias al Espíritu, participamos de la naturaleza divina. Estamos viendo, nos enroscamos demasiado y Cristo es muy sencillo y Cristo nos revela al Padre. Nos enroscamos con un montón de historias y no empezamos a conciliarlas todas en Cristo, ¿sí? Em, Pregunta 10. ¿Qué recibimos juntamente con la adopción? Recibimos la herencia. Ya lo hablamos esto en Gálatas 4, pero acá en Romanos 8, 17 al 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿sí? O sea, nos habla de que esto es un camino de negación, de amor autosacrificado, ¿no? O sea, es de amor ágape, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, volviendo nuevamente a la pregunta, ¿qué recibimos? Recibimos la herencia, ¿sí? Aquella que Dios le prometió a Abraham y de la cual nosotros en esa misma fe vamos a recibir y que está prometida a todo el que cree, ¿sí? Me gusta que la herencia es ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Él es nuestro Herederos. hermano, ¿sí? Recibimos la misma herencia que Él y nos habla mucho acerca de esto, ¿no? De que Él nos avergüenza de nosotros y en definitiva el pago va a ser el mismo para todos, a todos le va a dar un denario, todos vamos a recibir esa herencia de la cual vamos a estar Sí, plenamente orgullosos de ese Padre. sí, tal Vamos a la cual. siguiente. Y en la historia, en la historia que citas, ¿cómo se expresa de, bueno, y ustedes que si yo deseo darles a ellos el mismo pago, ¿tú qué? O sea, ¿qué problema tienes con mi bondad? No, Pensamos. ¿qué sí, claro, claro. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que nos vamos a saltar a la siguiente pregunta Sí, sí, por un... esta es, ahora vamos a cambiar porque estamos haciendo pares e impares. Esta pregunta es exactamente la misma que la número 5 y es de lo que La comentábamos. 8. Ahí entre las La 8. correcciones, Ajá. ida y vuelta, ¿sí? Ustedes habrán dicho, pero si yo la contesté la número 5, tenés toda la razón y es de esas cositas que se han pasado en las correcciones, te pedimos mil Sí, disculpas, ¿sí? Seguramente hay muchas cosas ahí que vamos a tener que seguir corrigiendo. Esta es una y que fue colocada para poder llegar a la pregunta 13, ¿sí? Que ya te vas a dar cuenta por qué. Es un poco de recordar qué condena pesa sobre nosotros siendo esclavos, que si pecamos, ese pecado nos mata, ¿sí? Y nos paga con no vamos muerte, a tener nada de lo que comentamos. totalmente. Nada. Así que ahí volé unos minutos para atrás y ahí está el comentario. Pero llegamos a la pregunta 12 y en esa pregunta, Arturo, si querés te la comento porque ahí está también otra cuestión ahí que es un detalle menor, Dale. pero que hace un problema mayor, ¿sí? Y que no se responde en la pregunta, en la respuesta, porque está mal hecha por una partecita de la pregunta, ¿sí? La pregunta dice, ¿de qué manera la condenación de Adán por Dios hizo que se sintiera condenado y no aceptara su responsabilidad? Y si la lees así como está escrita, hay un error por repetición, por redundancia y por obviedad, ¿no? Porque acá, o sea, si él está condenado
por Dios, se va a sentir condenado, pero ahí la palabrita por es a, ¿sí? Esta fue una pregunta que agregaron nuestros hermanos de habla inglesa y que fue ese pequeño detalle, que es un gran detalle, el que hace que esa pregunta cambie de manera drástica, ¿sí? Y la vuelvo a leer para que ustedes me entiendan. ¿De qué manera la condenación de Adán a Dios, o sea, Adán condenando a Dios, la condenación de Adán a Dios, hizo que se sintiera condenado? ¿Por qué condenando a Dios hizo que se sintiera condenado y no aceptara su responsabilidad? Ese es el corazón de la pregunta, porque después no vas a encontrar ningún pasaje que diga que Dios lo condenó, ¿sí? No hay ninguna parte donde diga que Dios lo maldijo por algo, sino que es Adán el que está condenando a Dios. Fíjense en Génesis 3:12. El hombre le dijo, la mujer que me diste, es una condena a Dios, por compañera me dio del árbol y yo comí. Es por tu culpa, ¿sí? Entonces, esa condena hace que él se sienta condenado, porque como yo te condeno a vos, ahora yo estoy pagando las consecuencias. Yo comí de eso y mirá ahora cómo estoy desnudo. Si no hubiese sido por tu culpa, y yo ahora estaría mucho mejor, Dios, ¿sí? No sé, y en algún sentido también no está aceptando su responsabilidad de que él en libertad eligió transgredir la ley de Dios, transgredir su mandato de que no comiera de eso, porque si comía, moriría, ¿sí? Entonces vemos acá que los siguientes pasajes dan un par de pistas en relación a esto, que los deseos de la carne van en enemistad contra Dios, ¿sí? Si yo elijo algo que me gusta, que está en oposición a los mandamientos, me rebelo contra Dios. Y no me sujeto a Dios, ni tampoco puedo, ¿sí? Entonces, las consecuencias de Adán es las consecuencias de haber elegido los deseos de la carne, ¿sí? No se pudo sujetar a Dios, no pudo entender del problema que había en su corazón y tampoco pudo hacerlo, entonces terminó condenándose, encontrando de que no había ninguna respuesta salvo echarle la culpa a Dios y que Dios tenga que aceptar su culpa, ¿sí? Para que Adán acepte, se reconsidere, y sabemos que esa no es la historia, ¿no? Vemos que hay un problema del pecado que le estaba nublando la vista. Y en Romanos 5, 16 al 18 nos dice que con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio, escuchen bien, el juicio vino a causa de un solo pecado, ¿para qué? Para condenación, ¿sí? Es, eh, es el juicio, es la condena que viene sobre Adán, que vino a causa de un pecado, ¿sí? El juicio no vino por parte de Dios, no vino por parte de él, sino que vino por ese pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y lo explica. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿sí? Entonces es por la transgresión que viene la condenación. Transgredimos los mandamientos, come de la fruta de Adán, y eso le trae la condena. Esa condena, ¿sí? Hace que vea en otros que eran los responsables de lo que él estaba pasando. Pero ya vimos que, como dice en el versículo anterior, que es la impiedad lo que viene sobre nosotros. Es el pecado lo que paga con muerte y el alma que peca es la que muere, ¿sí? No es Dios el que lo está condenando, es Él el que se está condenando y viene por causa del pecado, ¿sí? Entonces, ese concepto está bueno que lo podamos ver porque es el enemigo quien nos engaña y nos dice que es Dios el que nos quiere matar y por eso Adán tiene miedo y se esconde, ¿sí? ¿Por qué se va a esconder de un padre? ¿Por qué, Arturo, por qué Aaroncito, se escondería de vos cuando llegas del trabajo? ¿Sí? Hay una sola idea que se nos puede venir a la mente, y creo que a todos nos ha pasado de chicos, que cuando nos mandamos una macana sabemos que va a venir nuestro papá y nos va a fajar, ¿sí? Entonces, para escapar de ese juicio que viene de nuestro padre, nos escondemos. Ahora, ¿de dónde surgió la idea de que iba a venir a hacerles eso?
¿sí? Es la transgresión, es el pecado que nos hace ver a Dios como alguien que nos está condenando, ¿sí? Y le echamos la culpa, es por tu culpa, ¿sí? A mí no me hagas nada, fuiste vos. Y si querés echarle la culpa a la mujer, acá tenés, matala a ella, ¿sí? Esta es tu creación, matala. A mí no me toques, ¿sí? Yo comí, yo comí. Bueno, así es como funciona y tiene que ver con esto, ¿sí? Es el pecado que opera así, que no, opera en enemistad contra Dios, que opera viéndolo a Dios como un enemigo y hace que no nos sujetemos a Él, ni tampoco podamos. Nos deja ahí esclavos. Pero, como para no seguir en este punto que ya nos estamos tomando algunos minutos, veamos cómo salimos de esa situación, Arturo. Vamos con la 13. Dice, ¿qué sucedió con la condena que pesaba sobre nosotros? ¿Qué pasó? Vamos a ver Romanos 5:6. La verdad, todo está, no hay desperdicio. Vamos a tratar de leerlo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. A lo menos. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún culpables o pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriaremos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este texto, como tal, se explica bastante solo. Pone en comparación lo que puede hacer uno con su propia justicia, a lo mucho por alguien que sea tu familiar y que realmente sepas que no lo hizo. Y ya, casos solamente extraños. Pero dice, ¿cuánto más Dios, que ustedes siendo merecedores del castigo, los rescató? Y ahora, teniendo esta oportunidad, esta conexión que estaba rota, vuelta a conectar, ¿cuánto más ahora que siendo justificados por su sangre, pues cómo no los va a poder restituir? Y esa es una condena que pesa por muchos, en muchos, porque si bien uno comete un error, uno se siente fatal, y bueno, cuando lo arregle, cuando esto, acudo a Dios para que Él me permita, o qué hago, qué llevo, y eso no estoy dando carta libre para que todo el mundo peque, pero sí en el entendido de quitarte ese sufrimiento que tienes en tu mente de no optar por Dios por lo que tú has hecho, pensando en que Dios no es capaz de restituirte. Pero ¿sabes lo que pasa, Arturo? Entonces, ¿qué condena? Un Sí, poco lo que vimos en el, perdón, un poco lo que vimos en el pasaje anterior, que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, esto es un problema. Nosotros estamos siendo condenados y el problema ahora es que nos encontramos enemigos de Dios y que no podemos volver a amistad con Dios. que no Entonces, puedes, acá es, claro. Dios nos quiere como hijos suyos, Dios nos ama y el problema es que nosotros no podemos volver en libertad porque no podemos elegir, no somos libres, somos esclavos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros siendo esclavos podemos nuevamente ser hijos de nuestro Padre? Solamente el que es la víctima, el que sufrió el dolor, puede restituir esa relación. Como en cualquier situación, de pareja, de familia, el que es la víctima, el que sufrió el dolor, es el único que puede volver a confiar en la otra parte y nos puede dar esa oportunidad. Y Dios no es que está esperando que hagamos algo porque sabe que no podemos. Él es el que Estamos siendo enemigo atrapados. nos reconcilia, ¿sí? Y lo hace entregando a Sí, su claro. hijo. Pero nos reconcilió desde ese tiempo, ¿sí? Porque el Cordero de Dios fue sacrificado desde el principio del mundo. Desde ese momento el Padre en Adán y Eva ofrece a su hijo. Porque de otra manera no podían ellos salir de ese No problema podían. de ver a Dios como su enemigo. No podían salir. Y Dios se está Y presentando como su amigo y no lo pueden ver. Justamente Romanos 8:1 dice, 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero nos vamos saltando y en el versículo 3 dice,
Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, justamente lo que acabas de decir es eso. Justamente es eso. Estando atrapados por el peso de la ley, ahora viene Él y te coloca por encima de la ley, porque la ley ya no tiene nada que señalarte. Hace falta solamente creer por la fe de que puedes permanecer así, confiando en Él. No sé si haga falta, Totalmente. pero una vez estábamos hablando con mi esposa acerca de eso, y ella hablaba acerca de como un murmullo, ¿no? O sea, tú estando en tu loquera, en tu cerrazón, estando aquí, llega un murmullo de regresa, ven, atiende esto, considera esto. O sea, eso no es tu voluntad. O sea, eso es la voluntad de Cristo, porque por ti no llegaría nada de esto, no pasaría nada de esto. Y eso es el amor, eso es lo que ha hecho Él por nosotros, ¿no? Si Hay Cristo, algunos textos miren, más, no sé si sí, quieras tocar los alguno de siguientes los que están textos, acá. sí, dándonos Dios a su Hijo nos da vida. Si tenemos a su Hijo, tenemos vida, y si tenemos a su Hijo, tenemos libertad. El gran punto acá es que de la condena salimos cuando Dios hace esa gran propiciación por nosotros porque nos ama, no para que lo amemos, sino porque nos ama, porque sabe que no podemos salir de esa situación y Él nos quiere recibir eh, como enteramente suyos. Dios es un Dios que nos da la posibilidad de elegir. Tenemos un Padre que nos da la vida y el bien, nos da Cristo, y nos da a elegir también la muerte y el mal, que no es su voluntad ni es No su es tu paga, es voluntad. la paga del pecado. Satanás Sí, claro. dice y nos promete libertad, pero en realidad es esclavitud, porque no hay forma de Sí, volver. fíjate, Es Dios el que nos da la posibilidad de volver. la nota 6 habla de esto en la parte subrayada, dice, los que van a Cristo en su verdadero carácter. Los que ven, Es impresionante. Todo el tiempo está escrito ahí y uno no lo entiende. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Ese es conocer, eso es lo que se cumple en Juan 17:3. Y eso que comentabas ahorita acerca de que lo que Él quiere es darte vida, y si tú eliges la muerte, es lo que pasó cuando Samuel, un poco triste, por ahí le dice, Dios, mira, es que esta gente quiere un rey. Y dice, no, tú no te preocupes, o sea, no, el problema no es contigo, ¿no? Tú nada más dile las consecuencias de tener un rey. Ya le dije, pues bueno, problema suyo. ¿Por qué razón? Porque aquí estando en paz y tranquilidad, ahora quieren ir allá, déjalo. Como dice, Efraín es dado al pecado, déjalo, allá. pero ¿sabes lo que pasa, Arturo? Cuando nosotros no vemos a Cristo en su verdadero carácter y tergiversamos cómo es Él, nos da una excusa a nosotros para pecar. Es el pecado el que produce eso, ¿sí? No es que Dios sacó la mano, Dios la tiene extendida, pero el pecado hace que nosotros no lo veamos claramente, y al no verlo claramente es la típica excusa del mundo, ¿sí? Si al final Dios va a hacer lo que quiera, si al final es el que decide si me salvo o no me salvo, entonces, bueno, yo al final me cansé de hacer su voluntad, me cansé porque al final no puedo hacer esto, y como sé que al final Dios va a hacer lo que quiera. Pero cuando vemos que Cristo está interesado en nosotros, que vemos un Padre que se da por completo, empezamos a ver que en realidad es eh, alguien que nos está prometiendo, ¿sí? Que si le recibimos en el corazón, tendremos vida, ¿sí? Que Él nos está dando todas las oportunidades para que esto sea así cuando nosotros lo vemos. Y lo que no quiere el enemigo es que lo veamos claramente, que tengamos un concepto raro, así puede seguir operando en nuestro corazón y nos sigue engañando y nos mantiene en esa esclavitud, ¿sí? Entonces, como vos decías, ¿no? Que cómo me va a quemar y bueno, al final hago lo que quiera, ¿sí? Porque o lo busco para salvarme en cuanto al temor, o digo, es un Dios tirano, ¿sí? Y quiere hacer lo que quiere, bueno, yo hago lo que quiero y total, Él después ejecutará lo que quiera conmigo. Anteúltima pregunta.
con qué fuimos sellados como adelanto de la promesa, ¿sí? Y los pasajes que están acá son muy importantes, ¿sí? Porque es cierto que el sábado es la señal del pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿sí? La señal visible, pero lo que está Ujú. manifestando es un sello que lleva adentro el pueblo. ¿Y cuál es? Verso 13 de Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasa? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la Sellados. promesa, que es las arras, que es el adelanto de nuestra herencia, ¿sí? De lo que vamos a tener, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria, las arras, el adelanto que se nos da, es ese espíritu que mora en mí, es Cristo morando en mi corazón, ¿sí? Eso se manifiesta luego en esa señal visible que es el sábado. El sábado es la manifestación visible de que Cristo mora en mi corazón por la fe. ¿Por qué? Porque el sábado es señal del descanso. Es la señal, como dice Ezequiel 20, que hay un Dios que nos santifica. Y Efesios 4:30, no contristéis a este Espíritu, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es el Espíritu, es el carácter de Dios, lo que recibimos, por el cual somos sellados. Es el nombre que recibimos como hijos de Dios, ¿sí? Y eso es lo que recibimos como adelanto. A partir de ahora, Arturo antes era, o Leandro, no voy a ponerme a mí, era un calentón, alguien que se enojaba mucho. Che, ¿qué pasa ahora que Leandro actúa de manera distinta? Es las arras, es ese adelanto que me está dando, ¿sí? ¿Cómo? Cuando lo oí, cuando acepté ese evangelio, cuando creí en él, fui sellado, ¿sí? Y hablamos del sellamiento, ¿sí? Y vemos acá cómo es que se recibe. Está buenísimo esto para verlo en profecía. ¿Cómo recibimos ese sellamiento? Cuando en él también vosotros oíste ese evangelio y creíste en él. Oyendo y guardando su palabra, Él hará una promesa, ¿sí? Él cumplirá esa promesa en mi vida. Y así somos sellados. Nada, Arturo, nota 7, el sello del Dios La nota 7 es viviente, lo que te iba a decir. el sello del Dios viviente será colocado únicamente sobre los que tengan un carácter semejante a Cristo. Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y retener la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo recibimos ese sello? Teniendo el carácter semejante al de Cristo. ¿Y cómo tenemos? Oyendo y creyendo en su palabra, en su nombre, en cómo es Él, y eso va marcando mi vida. Eh, Creo que todos estamos hablando del sellamiento, de cuándo será y cuándo. Hermanos, hoy es el momento, es el tiempo para que oyendo su palabra y creyendo seamos sellados con eso. Es este el momento. Y luego el justo seguirá siendo justo. El que aceptó su justicia, el que aceptó la norma de bondad que es sus mandamientos en su palabra, reciba. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo en su corazón. ¿Sí? Y esto es lo más maravilloso, Arturo, es una promesa, ¿sí? De que Él irá grabando ese carácter en nuestra vida. Em, Sí, Última totalmente. pregunta. Totalmente. Sí, Vámonos a la siguiente porque con eso nos va a dar un buen cierre. ¿Cuál es el misterio oculto desde los siglos? ¿Cuál es la esperanza de gloria? ¿Por qué? Colosenses 1, 26 al 27 dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cuál es el misterio? ¿Y por qué está oculto? Podríamos también agregar, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hace rato hablabas acerca de tener el nombre, y por ahí te estaba buscando un poco acerca de esto, de lo que dice Éxodo, acerca de grande en misericordia, cómo se Éxodo autonombra. 34, 5 al 7. Exacto. Entonces, Éxodo 34, 5 al 7. Entonces, si alguien quiere conocer el nombre, más allá de la literatura, más allá del punto y coma, más allá de cómo se escribe la gramática del nombre, me gustaría que te enfocaras un poco en lo que significa
en lo que significaría. Por lo menos vemos en la Biblia que los personajes bíblicos se les coloca un nombre más o menos acorde al comportamiento que tenían, o por lo menos que pensaban que tendrían. Y es por eso que a algunos personajes se les cambia el nombre, porque dejando ese pasado, ahora se transforman en otra persona. Caso Jacob, caso Simón Pedro, Saulo, todos ellos, ¿no? Entonces, si vemos este mismo contexto en nosotros, nuestro nombre ya no va a ser Leandro, hijo del trueno, sino va a ser... Saber Bueno, el nombre de vale, tú lo Cristo. hiciste, El yo lo... nombre de Cristo se tiene que ver en mí. Arturo, Se sigue hijo su de... carácter de Así de Dios. sencillo. Y la nota que tenemos, la nota 8, ya la última Larga. nota dice larga. Vamos a tratar de ver esa parte que está muy interesante. La primera, la subrayada, dice: la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Ahora no vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Santo Espíritu está tan cerca de nosotros en un lugar como en cualquier otro. Trabaja por medio de uno, por medio y en cada uno de los que reciben a Cristo. Esa influencia, esas arras, ese adelanto, eso es lo que se va a hacer notar. Deberíamos estar procurando, lo que vimos el domingo pasado, deberíamos estar procurando como si fuera el último aliento tener el Espíritu, porque no hay otra forma para poder mantenernos vivos espiritualmente. Es posible que hasta ahorita te haya mantenido vivo la sensación de conocer profecía, la sensación de esto, de eso otro. Va a pasar, tarde o temprano eso va a pasar. ¿Y qué va a suceder de ti si no tienes otro incentivo para estar en la iglesia? Justamente esto, y el que el nombre de Dios, de Cristo, que heredó el mejor nombre de su Padre, se vaya colocando de a poco en ti, y la gente empiece a ver cómo tú le has glorificado, cómo es que tú le has colocado, y como dice aquí el título, vas a decir: Abba Padre, o sea, lo vas a creer. Y siendo honesto, Leandro, hace rato que no le he dicho papito a mi padre. O sea, estando en confianza aquí en la tierra, somos muy duros a veces para tener esas expresiones, pero Dios promete que vamos a tener esa empatía, esa necesidad de decirle a nuestro Dios de esta manera. Papito. Porque hace tiempo que no lo hacemos. Arturo, fue un placer enorme por haber estudiado esta lección con vos. Por varias razones, me gustan mucho los ejemplos que das y sé que resulta más interesante de esta manera poder ir y volver, ¿sí?, de lo que nos presenta la Escritura con experiencias prácticas, ¿sí? Porque de esto habla, ¿no?, de ser imitadores de Dios. Me parece que faltaron muchos pasajes más para seguir complementando esta lección, porque es un tema que es inabarcable en muchos sentidos, pero no lo hablo por su complejidad, porque a pesar de que el tema es muy concreto y tal vez un cliché en el mundo cristiano de que tenemos un Dios que es un Padre, muchos de nosotros seguimos acercándonos a Dios con temor, ¿sí? Pero el llamado es a poder entender de que somos sus hijos, que esa es nuestra identidad, ¿sí? Y de que nuestro Padre nos quiere dar el espíritu de su Hijo para poder entender esta realidad y poder expresarla, ¿sí? Hasta este momento puede ser que sea una idea cliché en el mundo cristiano, pero es recién cuando recibimos el Espíritu de Jesús, cuando conocemos su verdadero carácter, cuando empezamos a entender la maravillosa fe de tener a un Dios como un papá, como decía Arturo, como un papito. Y me parece que esto valió la pena. Creo que esto, la vez pasada, no, la anterior habíamos hablado de amar a los enemigos, no, perdón, el tema que dio Carlos, de amar a los enemigos, y que eso también nos constituía en hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Creo hay mucho para seguir explorando y les dejamos ese desafío para que nuestro Padre siga fluyendo en sus corazones y puedan seguir explorando y conociendo más acerca de nuestro Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿sí? El conocerlo a Él, y esta es una parte más una parte inmensa, ¿sí? El deseo es que podamos recibir su nombre a nuestra frente. Yo tengo ese deseo, Arturo, y espero que mis hermanos que nos estén escuchando también lo tengan. Hasta acá fue el programa, hasta acá fue el tema.
nos da mucha alegría Fue haber rápido. compartido con ustedes. Fue rápido, ¿sí? Bueno, para nosotros había mucho para hablar, pero quisimos ser concretos en un punto en particular. Y nos estamos despidiendo hasta un próximo programa, ¿sí? Deseamos que nuestro Padre los bendiga con el Espíritu de Jesús, pero ¿por qué no se lo pedimos en oración? ¿Qué te parece, Arturo? Vale, vamos. Nos invitamos a ponernos reverentes. Aquellos que puedan, ahí de rodillas. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este don precioso que nos das en tu Hijo Jesús. Gracias por habernos dado en su Espíritu esa posibilidad de llamarte Padre. Te damos las gracias por esta revelación que nos das en tu palabra de que te diste por completo por nosotros. Nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo. Y tu Hijo se dio de tal manera por nosotros que nos revela ese verdadero amor de no avergonzarse incluso de llamarse hermano nuestro. Padre, gracias, gracias porque sabemos que en esa fe somos considerados hijos tuyos. Nos das en tu Hijo un ejemplo maravilloso eh, de lo que deseas para nosotros. Y en tu Hijo sabemos también de que somos tus hijos amados en quienes ya estás contento, tenés contentamiento. Padre, gracias por habernos librado de la esclavitud del pecado. Gracias por habernos sacado esa neblina que había en nuestra mente que no te percibía como un Dios de amor, como un Dios no violento, como alguien que nos quería dar siempre oportunidades. Y te ruego para que nos saques por completo de esa Babilonia espiritual, que podamos ser sellados hoy, tener hoy esas arras, ese adelanto del Espíritu en nuestra vida. Por eso te ruego, Padre, para que podamos atesorar estas palabras en nuestro corazón y creer en ellas, guardarlas, eh, para que esto sea una realidad en nuestra vida. Pido por cada uno de los que están aquí presentes, por lo que los verán después, para que pronto, pronto podamos estar contigo y podamos entender y ver claramente lo que es un padre, Señor. Pero gracias porque hoy tenemos ese adelanto. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hasta el próximo programa, Leandro. Arturo. Nos Dios te estamos viendo bendiga. pronto. Saludos a todos. Chao, chao. Chao.